Mi nombre es Miguel Santander. Tengo 65 años y acabo de enseñarle a mi hijo la lección más dura de su vida. Cuando me dijo que estaba cansado de verme cada día viviendo en su casa, decidí darle exactamente lo que quería. Pero lo que él no sabía es que yo tenía un plan que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el valor de la familia. Escucha esta historia hasta el final, porque va a hacerte reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros padres y abuelos. También cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta experiencia necesita llegar a cada rincón donde haya familias que hayan olvidado lo que realmente importa. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi esposa Elena murió después de una batalla larga y dolorosa contra el cáncer. Durante los últimos 6 meses de su enfermedad, viví prácticamente en el hospital, cuidándola día y noche, sosteniéndole la mano, mientras los médicos nos daban noticias cada vez más desalentadoras. Cuando finalmente se fue, me quedé completamente solo en la casa donde habíamos vivido durante 40 años. Mi hijo Ricardo, de 38 años, casado con Paula y padre de mis 2 nietos, Camila, de 12 años, y Sebastián, de 9, me visitaba ocasionalmente durante esas primeras semanas después del funeral. Las visitas se volvieron menos frecuentes cuando se dio cuenta de que yo no estaba procesando el duelo de la manera que él esperaba. Un mes después de que Elena muriera, Ricardo llegó a casa con una propuesta que cambiaría todo. «Papá», me dijo, «Paula y yo hemos estado hablando y creemos que no deberías quedarte solo en esta casa tan grande. Tienes 63 años, acabas de perder a mamá, necesitas estar con familia. Queremos que vengas a vivir con nosotros». Su oferta sonaba generosa, llena de preocupación filial genuina. Pero cuando empezó a explicar los detalles, me di cuenta de que había consideraciones prácticas que él no había mencionado inicialmente. «Podés vender esta casa», continuó, «y con ese dinero ayudás con los gastos familiares. Los chicos necesitan ampliar sus habitaciones, queremos renovar la cocina, y también sería bueno tener un fondo para las vacaciones familiares». Acepté su propuesta porque realmente me sentía perdido sin Elena y la idea de estar cerca de mis nietos me consolaba. Vendí la casa donde había construido tantos recuerdos felices y me mudé al cuarto de huéspedes en la casa de Ricardo. El dinero de la venta, exactamente 350,000 pesos, fue destinado completamente a las mejoras que mi hijo había planeado. Los primeros meses en casa de Ricardo fueron relativamente armoniosos. Ayudaba con tareas domésticas, llevaba a los niños al colegio cuando era necesario, cocinaba ocasionalmente las comidas que recordaba que le gustaban a mi hijo cuando era pequeño. Paula se mostraba amable pero distante, claramente ajustándose a tener un suegro, viviendo permanentemente en su espacio personal. Pero gradualmente, la dinámica empezó a cambiar. Ricardo comenzó a hacer comentarios sobre mi presencia constante en la casa. «Papá», me decía, «necesitas encontrar actividades fuera de la casa. No podés quedarte acá todo el día viendo televisión». Paula también empezó a sugerir que buscara clubes para personas mayores, actividades en centros comunitarios, cualquier cosa que me sacara de la casa durante varias horas del día. Las quejas se volvieron más específicas y dolorosas. Ricardo me criticaba por usar demasiado el baño principal, por ocupar la mesa del comedor con mis crucigramas y revistas, por ver programas de televisión que no les interesaban al resto de la familia. Paula se quejaba de que mis hábitos de cocina ensuciaban su cocina organizada, de que mis conversaciones con los niños los distraían de sus tareas escolares. Los nietos, Camila y Sebastián, inicialmente habían estado emocionados de tener al abuelo viviendo con ellos. Pero después de algunos meses, también comenzaron a mostrar signos de incomodidad. Camila, que estaba entrando en la adolescencia, se quejaba de que no tenía suficiente privacidad con el abuelo siempre presente. Sebastián, influenciado por las actitudes de sus padres, empezó a evitar pasar tiempo conmigo. 6 meses después de mudarme con ellos, la tensión familiar había alcanzado un punto crítico. Ricardo y Paula discutían frecuentemente sobre responsabilidades domésticas, gastos familiares y la logística de administrar una casa con 3 adultos. Aunque nunca me culpaban directamente, era obvio que mi presencia había complicado significativamente sus vidas cotidianas. Una noche,
Después de una discusión particularmente tensa entre Ricardo y Paula sobre quién debería quedarse en casa conmigo durante un fin de semana, que ellos querían viajar solos, escuché desde mi cuarto cómo mi hijo expresaba su frustración real. «No aguanto más», Paula le decía a su esposa. «Amo a mi papá, pero tenerlo acá todos los días está destruyendo nuestra dinámica familiar. Los chicos no pueden relajarse, vos no podés relajarte, yo no puedo relajarme». Paula le respondió con igual franqueza. «Sabíamos que iba a ser difícil, pero no pensamos que iba a ser tan constante. Tu papá necesita encontrar su propia vida. No puede depender de nosotros para todo su entretenimiento y compañía social». La conversación continuó con detalles específicos sobre cómo mi presencia afectaba cada aspecto de sus rutinas familiares. Esa conversación me partió el corazón, pero también me abrió los ojos sobre una realidad que había estado ignorando. Mi hijo y su familia habían aceptado que viviera con ellos, principalmente por el beneficio económico que representaba el dinero de la venta de mi casa. Mi compañía, que yo había considerado valiosa, era en realidad vista como una carga que toleraban por obligación familiar. Durante las siguientes semanas, observé más cuidadosamente las dinámicas familiares y me di cuenta de que mi presencia, efectivamente, había alterado el equilibrio natural de la casa. Ricardo llegaba del trabajo y en lugar de relajarse con su familia, tenía que incluirme en conversaciones y actividades. Paula no podía moverse libremente por su propia casa sin considerar mis necesidades y preferencias. Los niños habían perdido la espontaneidad natural de la infancia porque siempre tenían que considerar al abuelo, que estaba presente en cada momento familiar. Las conversaciones familiares se habían vuelto más cautelosas, las decisiones domésticas más complicadas, la intimidad familiar prácticamente inexistente, con un observador constante en cada situación. Un domingo por la mañana, después de un desayuno familiar particularmente tenso, donde todos parecían estar actuando en lugar de siendo genuinos, Ricardo finalmente tuvo la conversación que había estado evitando durante meses. «Papá», me dijo, «necesitamos hablar sobre tu situación de vivienda. Creemos que sería mejor para todos si buscaras tu propio lugar». Su sugerencia vino acompañada de justificaciones cuidadosamente preparadas. Me explicó que habían encontrado varios departamentos pequeños cerca de su casa que serían perfectos para mí, que podría mantener mi independencia mientras seguía estando cerca de la familia, que podríamos almorzar juntos los domingos y que los nietos podrían visitarme regularmente en mi nuevo hogar. Pero después de que terminó su presentación cuidadosamente planificada, Ricardo dijo algo que reveló sus verdaderos sentimientos. «Papá», agregó con honestidad brutal, «estoy cansado de verte cada día. Necesito mi espacio familiar de vuelta. Los chicos necesitan su casa de vuelta. Paula necesita su privacidad de vuelta. Tu presencia constante está afectando negativamente a toda la familia». Sus palabras fueron como una puñalada, pero también fueron liberadoras. Finalmente había expresado lo que realmente sentía, en lugar de mantener la fachada de preocupación filial. Su cansancio de verme cada día era real, auténtico, y probablemente había estado creciendo durante meses mientras él trataba de ser el hijo bueno que cuida a su padre viudo. Esa noche, solo en mi cuarto de huéspedes que nunca había llegado a sentir como mi hogar, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Ricardo estaba cansado de verme cada día, yo le iba a dar exactamente lo que quería. Pero también le iba a enseñar una lección sobre el valor de la familia que esperaba que recordara por el resto de su vida. Durante los siguientes días, comencé a hacer llamadas telefónicas discretas y a investigar opciones que Ricardo nunca habría imaginado. No estaba buscando un departamento pequeño cerca de su casa como él había sugerido. Estaba buscando algo completamente diferente, algo que le demostraría que había subestimado completamente a su padre y las opciones disponibles para mí. Mientras Ricardo y Paula hacían planes sobre cómo ayudarme a encontrar un nuevo lugar para vivir, yo ya había tomado decisiones que ellos descubrirían muy pronto. Habían asumido que yo dependía completamente de ellos para mi bienestar futuro, que sin Elena no tenía recursos ni capacidad para crear una vida independiente satisfactoria.
Una semana después de nuestra conversación, durante el desayuno familiar del sábado, anuncié casualmente que había encontrado una solución perfecta para mi situación de vivienda. Ricardo y Paula se miraron con alivio, obviamente esperando que hubiera aceptado uno de los departamentos que ellos habían investigado. Su alivio se transformó en confusión cuando les expliqué los detalles de mi decisión. He decidido mudarme a Villa Serena, les dije con calma mientras untaba mermelada en mi tostada. Es una comunidad de retiro de lujo en las afueras de la ciudad, específicamente diseñada para adultos mayores que quieren mantener una vida activa e independiente. Me mudo la próxima semana. El silencio que siguió a mi anuncio fue total. Ricardo finalmente habló con voz incrédula. «Papá», dijo, «¿una comunidad de retiro? ¿No te parece que sos muy joven para eso? Además, ¿cómo vas a pagar algo así? El dinero de la venta de tu casa se gastó en las renovaciones de esta casa». Le expliqué pacientemente que Villa Serena no era un asilo tradicional, sino una comunidad residencial de alta calidad, con departamentos privados, servicios opcionales y una vida social activa, que había personas de mi edad y más jóvenes que habían elegido este estilo de vida por conveniencia y calidad de vida, no por necesidad médica. En cuanto al costo, continué, había liquidado algunas inversiones que Elena y yo habíamos mantenido separadas de nuestros gastos domésticos regulares. Había ahorros que Ricardo no conocía, recursos financieros que habíamos guardado específicamente para nuestra vejez. El dinero no sería problema para mantener una vida cómoda e independiente. Paula preguntó sobre la distancia de Villa Serena a su casa. «Está a 45 minutos en auto», les expliqué. «Suficientemente cerca para visitas ocasionales, suficientemente lejos para que todos tengamos el espacio que necesitamos. Las visitas serán planificadas y mutuamente convenientes, no obligatorias ni constantes». Ricardo parecía estar procesando las implicaciones de mi decisión. «Papá», me dijo, «no tenés que irte tan lejos. Podemos encontrar algo más cerca, algo que nos permita seguir viéndonos regularmente». Su cambio de tono sugería que se estaba dando cuenta de que mi partida podría ser más definitiva de lo que había anticipado. «Hijo», le respondí, «hace una semana me dijiste que estabas cansado de verme cada día. Entendí el mensaje perfectamente. Villa Serena me dará la oportunidad de construir una vida social nueva, de tener actividades independientes, de no ser una carga constante para tu familia. Es exactamente lo que todos necesitamos». Durante esa semana, mientras empacaba mis pertenencias y hacía los arreglos finales para la mudanza, observé cómo cambió la dinámica familiar. De repente Ricardo y Paula se volvieron más atentos, más conversadores, más interesados en incluirme en las actividades familiares. Era como si mi inminente partida los hubiera hecho darse cuenta de que mi presencia tenía valor después de todo. Los nietos también reaccionaron de manera inesperada a la noticia de mi mudanza. Camila, que se había quejado de falta de privacidad, ahora parecía triste ante la perspectiva de que el abuelo se fuera definitivamente. Sebastián preguntó repetidamente cuándo podrían visitarme en mi nuevo hogar, aparentemente habiendo olvidado las veces que había evitado pasar tiempo conmigo. El día de la mudanza llegó un sábado soleado de marzo. Los empleados de Villa Serena vinieron con una camioneta elegante y profesional para transportar mis pertenencias. Ricardo y Paula observaron el proceso con expresiones que mezclaban alivio con una inquietud creciente sobre las implicaciones a largo plazo de mi partida. Cuando llegó el momento de despedirme, los abrazos fueron más largos y emotivos de lo que habían sido durante meses. Ricardo me dijo que me llamaría esa misma tarde para asegurarse de que me hubiera instalado bien. Paula me dio un beso en la mejilla y me deseó suerte en mi nueva aventura. Los nietos me hicieron prometer que los llamaría cuando llegara. Villa Serena superó todas mis expectativas. Mi departamento de 2 habitaciones tenía vista a jardines perfectamente mantenidos y una terraza privada donde podía tomar café por las mañanas. Las instalaciones incluían gimnasio, biblioteca, salones sociales, restaurante y una variedad de actividades organizadas para residentes que quisieran participar. Durante mis primeras semanas allí, me uní a un club de ajedrez, comencé a tomar clases de pintura, participé en caminatas grupales por senderos naturales cercanos. Conocí a personas fascinantes
que habían tenido carreras interesantes, que habían viajado por el mundo, que tenían historias increíbles para compartir durante las cenas comunitarias opcionales. Ricardo cumplió su promesa de llamarme esa primera tarde, y después continuó llamando cada 2 o 3 días durante las primeras semanas. Sus conversaciones revelaban una curiosidad creciente sobre mi nueva vida y quizás una pizca de preocupación sobre si estaba realmente feliz con mi decisión. Cuando le contaba sobre mis actividades y nuevos amigos, podía detectar sorpresa en su voz. Un mes después de mi mudanza, Ricardo y su familia vinieron a visitarme por primera vez. Su reacción al ver Villa Serena fue de asombro evidente. Habían esperado encontrar algo institucional y deprimente, pero en cambio encontraron una comunidad vibrante que se parecía más a un resort que a un hogar de ancianos tradicional. Camila y Sebastián quedaron impresionados por las instalaciones recreativas, especialmente la piscina y las canchas de tenis. Ricardo y Paula recorrieron mi departamento con expresiones de sorpresa creciente ante la calidad y comodidad del espacio. «Papá», me dijo Ricardo, «esto es increíble. No sabía que lugares así existían». Durante esa visita, conocieron a algunos de mis nuevos amigos. Carmen, una exprofesora universitaria de 70 años que seguía dando conferencias ocasionales sobre literatura. José, un expiloto de aerolíneas de 68 años que organizaba viajes grupales para residentes. María, una artista de 65 años que había establecido un estudio de cerámica en las instalaciones comunitarias. Ricardo quedó particularmente impresionado por la vitalidad y diversidad de intereses de mis nuevos compañeros. Había esperado encontrar un grupo de personas deprimidas, marcando tiempo hasta morir, pero en cambio encontró una comunidad de adultos activos que habían elegido conscientemente un estilo de vida que maximizaba su independencia y oportunidades sociales. Durante el almuerzo en el restaurante de Villa Serena, Ricardo hizo comentarios sobre lo bien que me veía, lo relajado que parecía, lo interesante que sonaban mis nuevas actividades. Su tono había cambiado completamente desde las conversaciones tensas que habíamos tenido en su casa. Ahora hablaba conmigo como si fuera una persona interesante cuya compañía valoraba. Después de esa visita, las llamadas telefónicas de Ricardo se volvieron más frecuentes y sustanciales. Ya no eran verificaciones de bienestar, sino conversaciones genuinas, donde me preguntaba sobre mis actividades, me contaba sobre cosas que estaban pasando en su vida, buscaba mi consejo sobre decisiones laborales y familiares. 2 meses después de mi mudanza, Ricardo me llamó un martes por la noche con una invitación inesperada. «Papá», me dijo, «sé que normalmente nos visitas los domingos, pero me preguntaba si querías venir a cenar este viernes. Paula va a cocinar tu plato favorito y los chicos quieren mostrarte algunos proyectos del colegio». Su invitación era diferente de las obligaciones familiares rutinarias que habíamos tenido cuando yo vivía con ellos. Ahora me estaba invitando como huésped valorado, no como presencia constante que tenía que ser incluida por obligación. La diferencia en su tono era notable y reveladora sobre cómo había cambiado su perspectiva. Durante esa cena del viernes, pude observar cómo la dinámica familiar había mejorado desde mi partida. Ricardo y Paula parecían más relajados en su propia casa, más espontáneos en sus interacciones con los niños. Los nietos habían recuperado la naturalidad que habían perdido cuando el abuelo era una presencia constante, observando cada momento familiar. Pero también noté que mi ausencia había creado un vacío que ellos estaban comenzando a reconocer. Las conversaciones familiares que antes habían parecido restringidas por mi presencia, ahora a veces carecían de la perspectiva y sabiduría que yo había aportado. Los nietos mencionaron varias veces cosas que querían contarle al abuelo durante momentos cuando yo no estaba allí. 3 meses después de mi mudanza, ocurrió el evento que cambió definitivamente la perspectiva de Ricardo sobre nuestra situación familiar. Villa Serena organizó una feria de talentos donde los residentes podían mostrar habilidades especiales. Yo había estado trabajando en un proyecto de carpintería, construyendo una casa de muñecas detallada para Camila. Invité a la familia a asistir a la feria y a ver mi presentación. Cuando llegaron y vieron la casa de muñecas que había construido,
sus reacciones fueron de asombro total. La casa tenía 3 pisos, muebles hechos a mano, sistemas de iluminación eléctrica que funcionaba, papel tapiz diseñado individualmente para cada habitación. Camila se quedó sin palabras ante la belleza y detalle de su regalo. Ricardo me preguntó dónde había aprendido habilidades de carpintería tan avanzadas. Le expliqué que había tomado clases en el taller de Villa Serena, que había descubierto talentos que nunca había tenido tiempo de desarrollar cuando estaba trabajando a tiempo completo y criando familia. Durante la feria, también presenté una pintura al óleo que había completado en mis clases de arte. Era un paisaje de la casa donde Elena y yo habíamos vivido, pintado desde memoria, con detalles emotivos que capturaban no solo la apariencia física, sino también los sentimientos asociados con esos recuerdos familiares. Paula lloró cuando vio la pintura. Me dijo que nunca había sabido que yo tenía habilidades artísticas, que la pintura capturaba perfectamente la esencia de la casa donde habían visitado tantas veces durante su matrimonio con Ricardo. Su reacción emotiva sugería que estaba comenzando a ver aspectos de mi personalidad que nunca había reconocido antes. Después de la feria, Ricardo pidió hablar conmigo privadamente. «Papá», me dijo, «me estoy dando cuenta de que cometí un error muy grande. Cuando vivías con nosotros, solo veía las inconveniencias diarias, pero no veía a la persona completa que sos. Verte aquí, con tus proyectos y tus amigos, me hace entender que perdí la oportunidad de conocerte mejor». Su confesión era genuina y dolorosa. Me explicó que durante los meses, cuando yo había vivido con ellos, había estado tan enfocado en las disrupciones a su rutina familiar que había dejado de ver las contribuciones positivas que yo hacía, que había permitido que las frustraciones diarias oscurecieran los momentos valiosos que habríamos podido compartir. Le dije que entendía su perspectiva y que no lo culpaba por haber necesitado espacio familiar. Pero también le expliqué que su comentario sobre estar cansado de verme cada día había sido devastador, porque sugería que mi presencia era fundamentalmente una carga en lugar de una contribución valiosa a la vida familiar. Ricardo se disculpó por la manera brusca en que había expresado sus frustraciones. Me dijo que había estado lidiando con estrés laboral y presiones familiares que no tenían nada que ver conmigo, pero que había canalizado esas frustraciones hacia mi presencia en su casa. Que su comentario sobre estar cansado de verme había sido cruel e injustificado. 6 meses después de mi mudanza a Villa Serena, habíamos establecido una nueva dinámica familiar que funcionaba mucho mejor para todos. Las visitas eran planificadas y, por lo tanto, anticipadas con placer en lugar de obligación. Cuando estábamos juntos, las conversaciones eran más sustanciales porque teníamos experiencias separadas para compartir. Ricardo comenzó a buscar activamente mi consejo sobre decisiones importantes, reconociendo que mi perspectiva y experiencia tenían valor que había subestimado cuando yo era una presencia constante. Los nietos apreciaron más el tiempo que pasaban conmigo porque ya no era algo dado por sentado, sino algo especial, que ocurría durante visitas planificadas. Villa Serena también me había dado oportunidades para desarrollar amistades nuevas y significativas con personas que compartían intereses similares. Mi círculo social se había expandido considerablemente, lo cual significaba que ya no dependía exclusivamente de mi familia para compañía y estimulación intelectual. Un año después de mi mudanza, Ricardo me hizo una confesión que reveló cuánto había cambiado su perspectiva. «Papá», me dijo, «cuando te mudaste a Villa Serena, pensé que ibas a estar triste y aislado. Pero ahora me doy cuenta de que tu vida es más rica y completa de lo que era cuando vivías con nosotros. Me pregunto si yo voy a tener tu coraje cuando llegue a tu edad». Su reconocimiento de que mi decisión había sido valiente, en lugar de victimizante, marcó un cambio fundamental en cómo veía mi independencia. Ya no me consideraba un padre mayor que necesitaba ser cuidado, sino un adulto competente, que había tomado decisiones inteligentes sobre su calidad de vida. Durante este periodo, también desarrollé una relación especial con Elena Vargas, una viuda de 62 años que se había mudado a Villa Serena desde otra ciudad para estar más cerca de sus hijos.
Nuestra amistad se basaba en experiencias compartidas de pérdida, adaptación y redescubrimiento de identidad personal después de décadas de matrimonio. Elena había enfrentado desafíos similares con su familia. Sus hijos habían asumido que después de enviudar necesitaría ayuda constante y habían comenzado a tomar decisiones sobre su vida sin consultarla. Su mudanza a Villa Serena había sido también una declaración de independencia que había sorprendido y eventualmente impresionado a su familia. Ricardo conoció a Elena durante una de sus visitas y quedó impresionado por su inteligencia y vitalidad. Después me comentó que verme desarrollar una amistad significativa con alguien que compartía intereses similares le había mostrado que la vida social de los adultos mayores podía ser tan rica y compleja como la de personas más jóvenes. 18 meses después de mi mudanza, Ricardo me pidió que considerara mudarse de vuelta con ellos. «Papá», me dijo, «hemos renovado la casa otra vez y ahora hay un suite separada con entrada independiente. Podrías tener tu privacidad, pero también estar cerca de la familia. Hemos aprendido mucho sobre cómo respetar el espacio de cada uno». Su oferta era tentativa y claramente motivada por un entendimiento nuevo sobre el valor de mi presencia en sus vidas. Pero también reveló que no había comprendido completamente por qué mi vida en Villa Serena era superior a vivir como dependiente familiar, incluso en condiciones mejoradas. Le expliqué que apreciaba su oferta, pero que mi vida en Villa Serena me había dado independencia, propósito y relaciones sociales que no quería sacrificar, que la diferencia fundamental no era sobre espacio físico, sino sobre autonomía personal y la capacidad de construir una vida basada en mis propios intereses y decisiones. Ricardo tardó algunos meses en procesar completamente mi decisión de permanecer en Villa Serena, pero eventualmente expresó respeto por mi elección. Me dijo que había llegado a entender que forzar la proximidad familiar no creaba automáticamente conexión significativa y que la calidad de nuestras interacciones había mejorado dramáticamente desde que cada uno tenía su propio espacio vital. 2 años después de mi mudanza, Ricardo organizó una cena familiar especial para celebrar mi cumpleaños número 67. Durante su brindis, dijo algo que confirmó cuánto habían cambiado nuestras relaciones familiares. «Papá», dijo frente a toda la familia extendida, «quiero agradecerte por enseñarme que el respeto familiar incluye respetar las decisiones independientes de cada persona». Continuó explicando que mi mudanza a Villa Serena le había enseñado lecciones valiosas sobre autonomía, dignidad y la importancia de no dar por sentada la presencia de personas queridas. Que ver mi florecimiento en un ambiente que yo había elegido le había mostrado que el cuidado familiar auténtico a veces significa apoyar decisiones que inicialmente no entendemos. Su reconocimiento público de que había estado equivocado sobre mi capacidad de crear una vida independiente satisfactoria fue emotivo para mí, pero más importante fue su comprensión de que las relaciones familiares saludables requieren equilibrio entre proximidad y autonomía, entre cuidado y respeto por las decisiones individuales. Ahora, 3 años después de haberme mudado a Villa Serena, puedo reflexionar sobre cómo esta experiencia transformó completamente las dinámicas de nuestra familia. Ricardo aprendió que estar cansado de ver a alguien cada día no significa que no los ames, pero sí significa que necesitas encontrar maneras más sostenibles de mantener relaciones cercanas. Paula desarrolló una apreciación nueva por mi independencia y comenzó a verme como una persona completa con intereses y capacidades propias, no solo como el suegro que vivía en su casa. Los nietos aprendieron que los abuelos pueden tener vidas ricas y activas fuera del contexto familiar, lo cual les dio perspectiva sobre las posibilidades para su propia vejez futura. Mi experiencia en Villa Serena me enseñó que la vida después de los 60 puede ser una época de crecimiento personal y descubrimiento, no solo de declive y dependencia. Desarrollé habilidades nuevas, formé amistades significativas, contribuí a una comunidad que valoraba mis experiencias y perspectivas. La lección más importante que emergió de esta experiencia fue que el amor familiar auténtico incluye la capacidad de permitir que las personas queridas tomen decisiones independientes sobre sus vidas
incluso cuando esas decisiones inicialmente nos incomodan o confunden. Que forzar la proximidad por obligación familiar puede destruir la calidad de las relaciones que pretende preservar. Ricardo ahora entiende que cuando me dijo que estaba cansado de verme cada día, no estaba expresando falta de amor, sino una necesidad humana normal de espacio personal y autonomía familiar. Pero también aprendió que comunicar esas necesidades con respeto y considerar alternativas creativas puede fortalecer las relaciones familiares en lugar de dañarlas. Y tú que me escuchaste hasta aquí, reflexiona sobre las relaciones familiares en tu propia vida. ¿Has dado por sentada la presencia de personas queridas hasta sentirte abrumado por ella? ¿Has considerado que los adultos mayores en tu familia podrían tener necesidades de independencia y autonomía que no has reconocido? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando y cómo esta historia te hizo pensar sobre el equilibrio entre proximidad familiar y respeto por las decisiones individuales. 3 años después de mi mudanza, algo inesperado ocurrió que puso a prueba todas las lecciones que habíamos aprendido como familia. Elena Vargas, mi querida amiga de Villa Serena, recibió un diagnóstico de Alzheimer temprano. La noticia nos impactó a todos los residentes, pero especialmente a mí, que había desarrollado una amistad tan significativa con ella durante nuestro tiempo compartido en la comunidad. El diagnóstico de Elena trajo recuerdos dolorosos de los últimos meses de mi esposa, pero también me enseñó algo importante sobre la diferencia entre elegir cuidar a alguien por amor versus ser obligado a hacerlo por culpa familiar. Durante las siguientes semanas, varios residentes de Villa Serena nos organizamos para apoyar a Elena de maneras prácticas y emotivas. Formamos un grupo informal de cuidado, que incluía acompañar a Elena a citas médicas, ayudarla con tareas administrativas complicadas y simplemente pasar tiempo con ella durante los días cuando se sentía más confundida o asustada. Este cuidado comunitario era completamente voluntario, basado en amistad genuina y respeto mutuo. Ricardo observó nuestros esfuerzos con Elena durante una de sus visitas. Me comentó después que verme cuidar voluntariamente a una amiga le había mostrado la diferencia entre el cuidado motivado por obligación familiar y el cuidado motivado por elección personal. «Papá», me dijo, «cuando vivías con nosotros, yo sentía que cuidarte era una responsabilidad que me había sido impuesta. Verte cuidar a Elena me muestra cómo se ve el cuidado cuando viene del corazón». Su observación me hizo reflexionar sobre cómo las expectativas sociales sobre el cuidado familiar pueden crear resentimiento en lugar de promover conexiones auténticas. Cuando Ricardo me invitó a vivir con ellos después de la muerte de Elena, su motivación había sido más sobre cumplir con expectativas de buen hijo que sobre un deseo genuino de compartir vida cotidiana. La experiencia con Elena también me enseñó sobre la importancia de planificar para la vejez, de manera que preserve la dignidad y autonomía tanto como sea posible. Elena había tomado decisiones proactivas sobre su cuidado futuro, incluyendo directivas médicas claras y arreglos financieros que permitirían que recibiera cuidado profesional, sin convertirse en carga familiar. Inspirado por el ejemplo de Elena, comencé a hacer planes más detallados para mi propia vejez avanzada. Actualicé mi testamento, establecí poderes notariales claros, investigué opciones de cuidado a largo plazo dentro de Villa Serena y otras instalaciones especializadas. Quería asegurarme de que Ricardo nunca se sintiera obligado a cuidarme por falta de alternativas preparadas. Cuando compartí estos planes con Ricardo, su reacción fue de alivio mezclado con tristeza. Me dijo que apreciaba mi consideración hacia su autonomía familiar, pero que también se sentía triste de que hubiera llegado a un punto donde él no podía ser una opción confiable para mi cuidado futuro. Nuestra conversación sobre este tema fue honesta y dolorosa pero necesaria. Le expliqué que mi planificación proactiva no era rechazo hacia él, sino regalo hacia él. Que quería que cuando llegara el momento de necesitar cuidado intensivo, él pudiera elegir su nivel de participación basándose en amor genuino en lugar de obligación familiar. Que mis arreglos le darían libertad para ser hijo amoroso sin sacrificar su bienestar familiar. 4 años después de mi mudanza,
Villa Serena decidió expandir sus servicios para incluir una unidad de cuidado de memoria especializada para residentes con demencia progresiva. Como miembro del Consejo de Residentes, participé en el proceso de planificación y diseño de estas nuevas instalaciones. El proyecto me dio propósito adicional y me permitió usar experiencias personales con el cuidado de Elena para influir en decisiones sobre cómo debería funcionar la unidad de memoria. Trabajamos con arquitectos, terapeutas ocupacionales y especialistas en demencia para crear espacios que maximizaran la dignidad y autonomía de los residentes mientras proporcionaban cuidado seguro y profesional. Durante este proceso, Ricardo visitó Villa Serena para ver las nuevas construcciones. Quedó impresionado por la sofisticación del diseño y la atención a detalles que preservaban la personalidad individual de los residentes, incluso durante etapas avanzadas de deterioro cognitivo. Su comentario fue revelador. «Papá, si alguna vez necesito este tipo de cuidado, espero tener tu sabiduría para planificar con anticipación». El 5º año después de mi mudanza, trajo otro desarrollo significativo. Camila, mi nieta, ahora de 17 años, eligió Villa Serena como sitio para su proyecto de servicio comunitario requerido por su escuela secundaria. Propuso crear un programa intergeneracional, donde estudiantes adolescentes enseñarían tecnología a residentes interesados en aprender sobre computadoras y redes sociales. Su proyecto fue un éxito tremendo. Camila organizó clases semanales donde enseñaba a residentes cómo usar tabletas, crear cuentas de correo electrónico, hacer videollamadas con familiares distantes y navegar sitios web de noticias y entretenimiento. Su paciencia y creatividad impresionaron tanto a los residentes como al personal de Villa Serena. El programa de Camila también me permitió ver aspectos de su personalidad que no había observado cuando yo vivía en casa de Ricardo. Durante nuestras sesiones de tecnología, conversábamos sobre sus planes universitarios, sus intereses académicos, sus perspectivas sobre el futuro. Estas conversaciones eran más profundas y sustanciales que las interacciones superficiales que habíamos tenido cuando yo era una presencia familiar constante. Ricardo observó el desarrollo de la relación entre Camila y yo con interés evidente. Me comentó que nunca había visto a su hija tan comprometida con actividades de servicio comunitario y que parecía genuinamente inspirada por las historias de vida de los residentes de Villa Serena. Su programa había despertado interés en estudiar gerontología o terapia ocupacional en la universidad. Sebastián, mi nieto menor, ahora de 14 años, también comenzó a participar ocasionalmente en actividades de Villa Serena. Su interés era más deportivo que tecnológico. Organizó torneos de ping-pong y ajedrez, ayudó con actividades de jardinería y desarrolló especial amistad con José, el expiloto que había conocido durante mis primeros meses en la comunidad. Las visitas más frecuentes de mis nietos a Villa Serena crearon oportunidades para que conocieran a mis amigos y vieran mi vida independiente desde una perspectiva personal. Comenzaron a entender que el abuelo tenía una existencia rica y compleja fuera del contexto familiar, lo cual les dio modelos diferentes para pensar sobre el envejecimiento y la autonomía personal. Durante el 6º año después de mi mudanza, Villa Serena celebró su 10º aniversario con una gala especial donde residentes actuales y antiguos compartieron historias sobre cómo la comunidad había impactado sus vidas. Fui invitado a hablar sobre mi experiencia de transición desde la viudez hasta la vida comunitaria independiente. Mi presentación se enfocó en las lecciones sobre dignidad, autonomía y elección que había aprendido durante mi tiempo en Villa Serena. Hablé sobre cómo la comunidad me había permitido redefinir mi identidad más allá de roles familiares tradicionales como esposo, padre y abuelo, que había descubierto aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas de responsabilidades familiares y laborales. Ricardo y su familia asistieron a la gala y escucharon mi presentación junto con otros familiares de residentes. Después del evento, Ricardo me dijo que mi discurso le había dado perspectiva sobre por qué mi mudanza a Villa Serena había sido tan transformativa, que finalmente entendía que no había sido escape de responsabilidades familiares, sino abrazo de posibilidades personales.
La gala también incluyó presentaciones de otros residentes que habían encontrado nuevos propósitos después de mudarse a Villa Serena. Carmen, la ex profesora, había escrito y publicado un libro de memorias sobre sus décadas en educación. María, la artista, había organizado exposiciones de sus cerámicas en galerías locales. José había establecido un club de aviación para jóvenes interesados en aprender sobre vuelo. Estas historias ilustraron que Villa Serena no era un lugar donde las personas iban a retirarse de la vida activa, sino un lugar donde podían reinventar sus vidas alrededor de intereses y pasiones que habían estado postergados durante años de obligaciones profesionales y familiares. La comunidad proporcionaba infraestructura y apoyo para que los residentes exploraran nuevas direcciones sin las limitaciones de expectativas familiares tradicionales. Después de la gala, Paula me hizo un comentario que reveló cuánto había evolucionado su comprensión de mi decisión. «Miguel», me dijo, «cuando te mudaste acá, pensé que estabas huyendo de nosotros. Ahora entiendo que estabas corriendo hacia algo nuevo y emocionante. Ver todo lo que has logrado y las amistades que has formado me hace sentir orgullosa de tu valentía». Su reconocimiento era especialmente significativo, porque Paula había sido la persona más escéptica sobre mi capacidad de prosperar independientemente. Durante los primeros meses después de mi mudanza, había hecho comentarios sobre cómo los adultos mayores necesitaban supervisión familiar y cómo las comunidades de retiro eran lugares tristes donde las personas esperaban morir. El 7º año después de mi mudanza trajo cambios inesperados en la situación familiar de Ricardo. Su empresa ofreció una promoción que requeriría mudarse a otra ciudad por al menos 3 años. La oportunidad era excelente para su carrera, pero significaría alejarse significativamente de mí e interrumpir las rutinas de visita que habíamos establecido. Ricardo vino a discutir la decisión conmigo, buscando mi perspectiva sobre cómo la mudanza podría afectar nuestras relaciones familiares. Su consulta reveló cuánto había llegado a valorar mi opinión y consejo después de años de considerarme una carga. Ahora me veía como un recurso familiar valioso cuya sabiduría quería incorporar en decisiones importantes. Le dije que debería aceptar la promoción sin preocuparse por el impacto en nuestras visitas, que habíamos establecido una base sólida para mantener conexión familiar a través de llamadas telefónicas regulares y visitas menos frecuentes pero más significativas. Que su crecimiento profesional era importante para el bienestar de su familia y que yo tenía una vida rica en Villa Serena, que continuaría prosperando independientemente de su ubicación geográfica. Su decisión de aceptar la promoción y mudarse confirmó que habíamos logrado equilibrio saludable entre amor familiar y autonomía individual. Ricardo ya no se sentía obligado a sacrificar oportunidades profesionales para mantener proximidad física conmigo. Entendía que nuestras relaciones podían ser profundas y significativas sin requerir presencia geográfica constante. Durante los preparativos para su mudanza, Ricardo organizó una cena de despedida en Villa Serena. Invitó a mis amigos de la comunidad para que pudieran conocerlos mejor antes de irse. Su interés genuino en las personas que formaban mi círculo social diario mostró respeto nuevo por mi vida independiente y las relaciones que había formado fuera del contexto familiar. La cena fue un éxito emotivo. Ricardo y Paula conversaron extensamente con Carmen sobre literatura y educación, intercambiaron historias de viajes con José, discutieron técnicas artísticas con María. Sus interacciones revelaron que habían comenzado a ver a mis amigos como personas interesantes por derecho propio, no solo como compañía para el abuelo que necesitaba entretenimiento. Camila y Sebastián también participaron activamente en las conversaciones, haciendo preguntas thoughtful sobre las experiencias de vida de mis amigos. Su comodidad interactuando con adultos mayores contrastaba dramáticamente con la incomodidad que habían mostrado cuando yo vivía en su casa como presencia familiar constante. Durante la cena, Ricardo hizo un brindis que encapsuló las lecciones que habíamos aprendido como familia. «Papá», dijo, «cuando me dijiste que te ibas a mudar a Villa Serena, pensé que estabas cometiendo un error. Ahora entiendo que fue la decisión más inteligente que pudiste haber tomado. No solo encontraste una vida nueva y emocionante,
sino que nos enseñaste que el amor familiar verdadero incluye apoyo para decisiones independientes. Su reconocimiento público de que había estado equivocado sobre mi capacidad de prosperar independientemente era gratificante. Pero más importante era su comprensión de que las relaciones familiares saludables requieren respeto por la autonomía individual, además de cariño y preocupación mutua. Después de que Ricardo y su familia se mudaran, mantuvimos contacto regular a través de videollamadas semanales y visitas trimestrales. La distancia geográfica no disminuyó la calidad de nuestras interacciones, sino que las hizo más intencionales y apreciadas. Cada conversación tenía propósito y sustancia, porque no podíamos dar por sentado el tiempo compartido. Las videollamadas también me permitieron participar virtualmente en eventos familiares importantes como cumpleaños, graduaciones escolares y celebraciones navideñas. La tecnología que Camila me había enseñado se volvió herramienta esencial para mantener conexión familiar a pesar de la distancia física. 8 años después de mi mudanza original, Villa Serena me honró nombrándome presidente del Consejo de Residentes. Mi experiencia navegando la transición desde la viudez hasta la vida comunitaria independiente me había dado perspectiva valiosa sobre los desafíos que enfrentaban nuevos residentes. Mi rol incluía mentorear a personas que estaban considerando mudarse o que habían llegado recientemente a la comunidad. Una de las familias que aconsejé enfrentaba situaciones casi idénticas a las que Ricardo y yo habíamos experimentado. El padre viudo se había mudado con su hijo adulto después de perder a su esposa, pero las tensiones familiares estaban creciendo porque 3 generaciones no podían encontrar equilibrio cómodo viviendo en el mismo espacio. Compartí mi historia con esta familia, explicando cómo mi mudanza a Villa Serena había preservado y eventualmente fortalecido nuestras relaciones familiares al eliminar las fricciones diarias que estaban erosionando el respeto mutuo. El padre decidió hacer un tour de Villa Serena y eventualmente eligió mudarse a una comunidad similar en su área. 6 meses después, recibí una carta de agradecimiento de esta familia. El padre estaba próspero en su nueva comunidad, había desarrollado amistades significativas y había comenzado actividades que le daban propósito nuevo. Su hijo reportaba que sus relaciones familiares habían mejorado dramáticamente desde que cada generación tenía espacio propio para vivir sus vidas. Estas experiencias me confirmaron que los patrones que Ricardo y yo habíamos experimentado no eran únicos, sino reflejos de desafíos comunes que enfrentan familias multigeneracionales en sociedades donde las personas viven más tiempo y tienen expectativas diferentes sobre autonomía personal durante la vejez. Ahora, 10 años después de mi mudanza inicial a Villa Serena, puedo reflexionar sobre la jornada completa que transformó no solo mi vida, sino las perspectivas de toda mi familia sobre envejecimiento, independencia y relaciones intergeneracionales. La decisión de darle a Ricardo exactamente lo que había pedido, cuando dijo que estaba cansado de verme cada día, resultó ser regalo para todos nosotros. Ricardo aprendió que comunicar necesidades familiares honestamente, aunque dolorosamente, puede llevar a soluciones creativas que benefician a todos. Que el amor familiar auténtico incluye respeto por las decisiones independientes de las personas queridas, incluso cuando esas decisiones inicialmente causan preocupación o confusión. Paula desarrolló nueva apreciación por la complejidad y capacidad de los adultos mayores. Su experiencia observando mi florecimiento en Villa Serena cambió sus expectativas sobre su propia vejez futura y la manera en que ella y Ricardo planificarán para sus años de retiro. Camila y Sebastián crecieron con modelos positivos sobre envejecimiento activo e independiente. Sus experiencias visitando Villa Serena e interactuando con residentes les enseñaron que la vejez puede ser época de crecimiento personal, nuevas amistades y contribuciones significativas a la comunidad. Mi propia jornada me enseñó que la vida después de pérdidas significativas puede incluir reinvención personal y descubrimiento de aspectos de identidad que habían estado dormidos durante décadas de responsabilidades familiares y profesionales. Que la independencia en la vejez
no es aislamiento, sino oportunidad para elegir cómo queremos vivir nuestros años restantes. La lección más profunda fue que cuando Ricardo me dijo que estaba cansado de verme cada día, no estaba expresando falta de amor, sino una necesidad humana natural de espacio personal y autonomía familiar. Mi respuesta de mudanza a Villa Serena no fue rechazo hacia él, sino creación de condiciones donde nuestro amor familiar podía expresarse sin las complicaciones de proximidad forzada. Y tú que escuchaste esta historia completa, considera las relaciones familiares en tu propia vida. Hay situaciones donde la proximidad constante está creando tensión en lugar de promover conexión. ¿Has considerado que crear espacio puede fortalecer relaciones en lugar de debilitarlas? ¿Entiendes que respetar las necesidades de autonomía de otros puede ser expresión de amor profundo? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando y comparte si esta historia te ha dado perspectiva nueva sobre el equilibrio entre proximidad familiar y respeto por las decisiones individuales. Porque al final, las relaciones familiares más fuertes son aquellas donde cada persona puede ser auténtica sin sacrificar conexión con quienes ama. Hace 6 meses, recibí una llamada que cambió nuevamente mi perspectiva sobre las relaciones familiares y el paso del tiempo. Era de Sebastián, mi nieto menor, ahora de 19 años y estudiante universitario. Me había llamado no para pedirme consejo, sino para contarme que había elegido especializarse en gerontología después de escribir un ensayo sobre su experiencia visitando Villa Serena durante su adolescencia. Su ensayo, que después me envió por correo electrónico, describía cómo sus visitas a Villa Serena habían desafiado todos sus estereotipos sobre el envejecimiento y las capacidades de los adultos mayores. Escribió sobre cómo ver a su abuelo prosperar en una comunidad independiente. Le había enseñado que la vejez podía ser una época de crecimiento personal en lugar de solo declive físico. Lo que más me impresionó de su ensayo fue una sección donde analizaba cómo mi mudanza había beneficiado no solo a mí, sino a toda la familia. Sebastián escribió que antes de mi partida, las reuniones familiares habían estado marcadas por una tensión sutil que él había sentido, pero no había entendido completamente hasta años después. Mi abuelo se convirtió en una persona más interesante después de mudarse, escribió Sebastián, no porque hubiera cambiado fundamentalmente, sino porque finalmente podíamos verlo como individuo completo en lugar de solo como presencia familiar constante. Sus proyectos de carpintería, sus amistades, sus actividades comunitarias, todo eso nos mostró aspectos de su personalidad que habían estado invisibles cuando vivía con nosotros. El ensayo de Sebastián también incluía entrevistas que había realizado con otros estudiantes sobre sus relaciones con abuelos. Descubrió que muchos de sus compañeros tenían interacciones superficiales con adultos mayores en sus familias, principalmente porque los veían en contextos familiares limitados donde los roles tradicionales dominaban las percepciones. Una de las observaciones más perspicaces de Sebastián fue sobre cómo la independencia geográfica había mejorado la calidad de nuestras conversaciones. Cuando yo vivía en casa de Ricardo, nuestras interacciones habían sido frecuentes pero rutinarias. Ahora cada llamada telefónica y cada visita tenía propósito e intencionalidad que creaba conexiones más profundas. Su decisión de estudiar gerontología había sido influenciada también por observar cómo Villa Serena funcionaba como comunidad. Le había impresionado ver adultos mayores ayudándose mutuamente, desarrollando nuevas habilidades, contribuyendo al bienestar colectivo. Quería trabajar en el diseño de comunidades similares que maximizaran la autonomía y dignidad durante el envejecimiento. La llamada de Sebastián me llenó de orgullo, pero también me hizo reflexionar sobre el impacto generacional de decisiones que tomamos durante crisis familiares. Mi mudanza a Villa Serena había sido motivada inicialmente por el comentario hiriente de Ricardo sobre estar cansado de verme cada día. Pero las consecuencias habían trascendido nuestra relación padre-hijo para influir en las perspectivas de mis nietos sobre envejecimiento y relaciones familiares. Camila también había sido influenciada por su experiencia en Villa Serena, aunque de manera diferente.
Ahora de 21 años y estudiando trabajo social, había desarrollado interés especial en programas intergeneracionales que conectan jóvenes con adultos mayores. Su tesis de grado se enfocaba en cómo estos programas benefician ambas generaciones al desafiar estereotipos mutuos. Durante una visita reciente, Camila me contó sobre un programa que había diseñado para su universidad, donde estudiantes vivían temporalmente en comunidades de retiro a cambio de proporcionar servicios tecnológicos y compañía social. El programa había sido inspirado directamente por su experiencia enseñando tecnología en Villa Serena años atrás. Los estudiantes en el programa de Camila reportaron que sus percepciones sobre el envejecimiento habían cambiado dramáticamente después de interactuar regularmente con adultos mayores en contextos no familiares. Muchos habían desarrollado amistades genuinas que continuaron después de que terminó el programa formal. Los residentes de las comunidades también habían beneficiado significativamente. Además de recibir ayuda con tecnología, habían disfrutado de conversaciones con jóvenes que los veían como individuos interesantes en lugar de como parientes que necesitaban ser tolerados durante reuniones familiares obligatorias. El trabajo de Camila me hizo reflexionar sobre cómo mi experiencia había contribuido inadvertidamente a su comprensión sobre la importancia de ver a las personas más allá de sus roles familiares tradicionales. Su programa universitario, esencialmente, aplicaba a escala más grande las lecciones que habíamos aprendido sobre cómo la distancia apropiada puede mejorar la calidad de las relaciones intergeneracionales. Hace 3 meses, Villa Serena me pidió que participara en un documental sobre envejecimiento exitoso que estaba siendo producido por una estación de televisión local. El documental examinaría diferentes modelos de vida para adultos mayores y cómo las decisiones sobre vivienda afectan el bienestar físico, mental y social durante la vejez. Durante la filmación, compartí mi historia completa, desde la muerte de Elena, pasando por los meses difíciles viviendo con Ricardo, hasta mi decisión de mudarme a Villa Serena y las transformaciones que siguieron. Los productores estaban particularmente interesados en cómo mi mudanza había afectado las relaciones familiares a largo plazo. Ricardo participó en el documental, describiendo su perspectiva sobre nuestra evolución familiar. Admitió frente a las cámaras que inicialmente había visto mi mudanza como abandono de responsabilidades familiares mutuas, que había esperado que yo luchara contra su sugerencia de que necesitaba mi propio espacio, que había interpretado mi aceptación como evidencia de que no valoraba tiempo con la familia. Solo después de años observando mi florecimiento en Villa Serena, Ricardo había entendido que mi decisión había sido acto de sabiduría en lugar de resignación, que yo había reconocido que forzar la proximidad familiar estaba dañando nuestras relaciones y había elegido preservar nuestro amor mediante distancia apropiada. El documental también incluyó entrevistas con otros residentes de Villa Serena que habían tenido experiencias similares con transiciones familiares. Sus historias revelaron patrones comunes: familias adultas que luchaban con proximidad excesiva, padres mayores que se sentían como cargas, soluciones creativas que beneficiaban a múltiples generaciones. Una residente, Carmen, describió cómo había fingido estar más frágil de lo que realmente estaba, porque creía que eso era lo que su familia esperaba de ella. Después de mudarse a Villa Serena, había redescubierto su independencia y había desarrollado nuevos intereses que la habían revitalizado. Su familia había quedado asombrada por su transformación. Otro residente, José, había vendido su casa grande después de enviudar porque sus hijos adultos estaban presionándolo constantemente sobre seguridad y mantenimiento. Su mudanza a Villa Serena había eliminado esas preocupaciones, mientras le permitía mantener autonomía completa sobre sus decisiones diarias. Estas historias ilustraron que los desafíos que Ricardo y yo habíamos enfrentado eran representativos de dilemas más amplios que enfrentan familias en sociedades donde las personas viven más tiempo y tienen expectativas diferentes sobre independencia durante la vejez. El documental se transmitió hace 2 meses y generó respuesta significativa de espectadores que habían enfrentado situaciones similares.
La estación de televisión recibió docenas de cartas de familias que describían sus propias luchas con proximidad intergeneracional y soluciones que habían encontrado. Una carta particularmente conmovedora vino de una mujer cuya madre había estado viviendo con ella durante 5 años después de enviudar. La convivencia había creado tensiones similares a las que Ricardo y yo habíamos experimentado. Después de ver el documental, madre e hija habían comenzado a explorar opciones de vida independiente que preservarían su relación mientras dándole a cada una el espacio que necesitaba. Otra familia escribió sobre un padre viudo que había estado resistiendo sugerencias de sus hijos sobre mudarse a una comunidad de retiro. Después de ver mi historia, había visitado varias comunidades y eventualmente había elegido una que ofrecía el equilibrio perfecto entre independencia y apoyo social que había estado buscando. Estas respuestas me confirmaron que compartir mi experiencia públicamente había servido propósito útil más allá de mi satisfacción personal, que las lecciones sobre equilibrio familiar, autonomía personal y envejecimiento exitoso podían beneficiar a otras personas que enfrentaban decisiones similares. El mes pasado, Villa Serena celebró mi 10º aniversario como residente, con una fiesta sorpresa organizada por el personal y mis compañeros de comunidad. La celebración incluyó una retrospectiva de mis contribuciones a la vida comunitaria, mi participación en el Consejo de Residentes, mi trabajo en el diseño de la unidad de cuidado de memoria, mi mentoría para nuevos residentes. Pero el momento más emotivo de la celebración fue cuando Ricardo, Paula, Camila y Sebastián llegaron como invitados sorpresa. Habían viajado desde su ciudad actual específicamente para participar en mi aniversario, demostrando que nuestras relaciones familiares habían alcanzado el equilibrio perfecto entre conexión emocional y autonomía geográfica. Durante su discurso en la fiesta, Ricardo reflexionó sobre la década que había pasado desde mi mudanza. «Papá», dijo, «hace 10 años te dije que estaba cansado de verte cada día y pensé que estaba siendo honesto sobre una necesidad familiar legítima. No me di cuenta de que también estaba siendo cruel sobre el valor de tu presencia en nuestras vidas». Continuó explicando cómo mi respuesta a su comentario le había enseñado sobre la diferencia entre proximidad física y conexión emocional, que habíamos descubierto que podíamos amarnos profundamente sin necesidad de compartir espacio físico diario, que la calidad de nuestras interacciones había mejorado cuando cada encuentro se volvió intencional en lugar de obligatorio. Su reconocimiento público de las lecciones que habíamos aprendido como familia fue gratificante, pero también me hizo reflexionar sobre cómo el tiempo había suavizado algunos de los aspectos más dolorosos de nuestra experiencia. Los primeros meses después de mi mudanza habían sido emocionalmente difíciles para todos, llenos de culpa, resentimiento e incertidumbre sobre el futuro de nuestras relaciones. Solo con el paso de los años habíamos podido ver que mi decisión había sido correcta para todos los involucrados. Ricardo había recuperado la armonía en su hogar. Paula había desarrollado apreciación por la independencia de los adultos mayores. Los nietos habían crecido con modelos positivos sobre envejecimiento activo. La fiesta también me dio oportunidad de reflexionar sobre cómo mi propia vida había evolucionado durante la década en Villa Serena. Había desarrollado habilidades nuevas, formado amistades profundas, contribuido a una comunidad que valoraba mis experiencias y perspectivas. Había descubierto aspectos de mi identidad que habían estado dormidos durante décadas de responsabilidades familiares y profesionales. Ahora, a los 75 años, me siento más realizado y propositivo que en cualquier momento desde la muerte de Elena. Mi vida tiene estructura y significado que no dependen exclusivamente de roles familiares tradicionales. Soy abuelo amoroso, pero también soy mentor comunitario, artista aficionado, amigo leal y ciudadano activo. La perspectiva de una década me ha enseñado que cuando Ricardo me dijo que estaba cansado de verme cada día, no estaba rechazando mi amor, sino expresando una necesidad humana natural de espacio personal y autonomía familiar. Mi respuesta de crear distancia apropiada había preservado nuestro amor, mientras eliminando las fricciones que lo estaban erosionando.
Esta experiencia también me ha enseñado sobre la importancia de tomar decisiones proactivas sobre el envejecimiento, en lugar de simplemente reaccionar a las expectativas familiares o sociales, que elegir cómo queremos vivir nuestros años posteriores es derecho y responsabilidad personal que no debería ser delegado a otros, incluso cuando esos otros actúan desde amor genuino.